El domingo quedamos con la mitad de nuestro mensaje, de nuestra prédica, y estamos llevando una secuencia, ¿no? Acuérdense que Dios nos ha regalado un ministerio donde estamos llevando una secuencia de la palabra. Y bueno, hemos estado hablando de 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a leer 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18. Ok, ahí está. Vamos a leer todos. Por tanto, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos congregas, Señor, en esta tarde, Señor. Venimos a este lugar, Señor, porque creemos, amado Dios, que tú eres, Señor, el que nos das de tu vida, de tu palabra, nos das, Señor, de ti. Por eso, amado Dios, te pedimos, Señor, que seas con nosotros. Ayúdanos, Señor, sé mis labios, que seas tú esa tinta, Señor, escribiendo en el corazón de nuestros hermanos. Sigue, Señor, fluyendo, Señor, que tu Espíritu fluya en este lugar, que nada detenga ese fluir del Espíritu, porque queremos, amado Dios, hablar por el Espíritu, hablar en Cristo, Señor, todo el tiempo, Padre. Gracias, Señor, por esta provisión que nos das. Gracias por esta hora. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dice este versículo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ok. Hemos estado hablando de que nosotros, el que habla es el que escribe, pero él nada más es como la pluma, pero la tinta realmente es el Espíritu Santo. Y ustedes son las cartas, ¿se acuerdan que hablamos? Ustedes son las cartas, sus corazones son las cartas donde se escribe. Ok. ¿Y cuál es el propósito de que Dios haga eso? Para que nosotros seamos transformados. Nosotros, miren hermanos, nosotros hemos batallado, cada uno de nosotros, tenemos alguna cosa que nos cuesta dejarlo y hemos dicho voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar, y así hemos estado. Y no ha habido cambio. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que Dios escriba en nuestro corazón. Entonces, cuando tenemos una localidad, una iglesia local donde le están predicando la palabra, le están hablando la palabra conforme a la economía del Nuevo Testamento, conforme al corazón de Dios, la que es la revelación divina, entonces lo que va a hacer esa palabra es producir una transformación, no un cambio externo, sino con un cambio metabólico, es un cambio interno, ¿de acuerdo? Entonces, y es por eso que estamos aquí miércoles, domingos, orando, cantando, escuchando la palabra. Estamos ahí aún, les decimos, escuchan al pastor Carrillo, escuchan al pastor Cayetano, estamos predicando todos ahí, y ese es el propósito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros llevamos años en la vida cristiana y no somos transformados de gloria en gloria? Porque no es de que en una reunión usted venga y ya usted cambió totalmente. No, no, no. Les dije a ustedes que sí hubo un cambio radical, algunos cambios, y son radicales cuando nosotros creímos en Cristo. Quizá a usted le gustaba tomar y ya lo dejó. Quizá a usted le gustaba juntarse con su banda, su pandilla, y hablaba malas palabras. Y usted dijo, desde que yo ahora que soy cristiano, ya no. O usted hacía otras cosas y usted dijo, aquí ya no
Ya no lo voy a hacer porque soy cristiano ahora. Pero hay cosas en nosotros que todavía falta. Tenemos un corazón que es perverso. Ese dice Jeremías que es un corazón, dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, necesitamos ser transformados. Pero esa transformación es poco a poco. Amén. ¿Sí? ¿Creen ustedes a Dios? Por eso Él dice, somos transformados de gloria en gloria, de grado en grado. Amén. Cuando a veces, yo le he dicho a algunos, pero no se ve mucho en ti. Y me dan ganas de traerlos donde están trabajando y hay un señalamiento, ¿no? en la calle o en la carretera donde están trabajando, hombres trabajando. Y me dan ganas de decir, ¿sabes qué? Dios trabajando en mi vida. Pero tiene que haber algo, pues. Tiene que haber algo porque es poco a poco. O sea que no es un cambio totalmente, porque Dios nos da un tiempo en esta tierra para que seamos transformados totalmente. Y son los años que hemos de vivir nosotros. Ya les he dicho a ustedes que si yo voy a vivir 80, ya me queda menos. Me quedan 27, ¿cuánto? No, 37, no, ya me bajé mucho, ¿eh? Y ya hasta yo me asusté también. 27. Bueno, 27 si Dios no me permite. ¿Qué tal si yo nada más 70? ¿Qué tal si nada más 60? ¿Qué tal nada más 50? Entonces me quedan 7 años. Pero a ustedes, hermanos, les queda ¿cuánto? Ese tiempo es lo que Dios va a trabajar. Y Dios un día, ustedes se van a sorprender que Dios va a cambiar totalmente, ¿no? Entonces, pero mientras estamos viviendo es poco a poco, es de grado en grado. No por eso tengamos paciencia. Tengamos paciencia, estamos en el camino correcto, en el camino que debe de ser. Y aún me atrevo a decirle, porque Dios nos ha dado eso de que está usted en la iglesia correcta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Como hemos cantado, ¿usted ha visto la gloria de Dios? ¿Ha visto? Hemos visto aquí. Amén, como Dios va poquito, va trabajando poco a poco y estamos siendo transformados poco a poco. Ahora, mi pregunta era, ¿qué pasa si nosotros no somos transformados? No habrá una expresión, porque ese era el deseo de Dios, que Él sea expresado a través de nosotros. Es decir, no se va a ver Cristo en nosotros. Y algunas personas han dicho de los cristianos, para ser como tú, mejor paso. Prefiero quedarme en el lugar donde estoy. Si tú dices que eres cristiano y no se ve nada en ti, mejor prefiero estar donde estoy. Por eso nosotros llevamos una gran responsabilidad, pero esta responsabilidad no es de que tratemos de ser buenas personas, sino que dejemos que Dios escriba en nuestro corazón. Por eso les he enseñado hemos enseñado aquí que tenemos que orar, Señor, cámbiame, transfórmame. Señor, concédeme el crecimiento. Entonces vamos a ir poco a poco, de gloria en gloria, hasta que lleguemos a ser conformados totalmente. Amén. Miren, en muchos creyentes, o vamos a decirlo mejor así, en algunos creyentes no les está funcionando la palabra. ¿Por qué? Porque no se dejan escribir en sus corazones. Mira, si usted, hermano, ha orado a Dios y esta es la iglesia local donde usted tiene que estar, tiene que abrirse. Tiene que abrir su corazón para que Dios le empiece a escribir. Pero si usted está en duda, aún piensa que aquí no es el lugar, entonces tiene que orar para que Dios lo ponga en un lugar donde usted tiene que abrirse totalmente. Sí, porque hay tribus, acuérdense que hemos hablado. Pero yo me imagino, yo estoy convencido de que usted está aquí porque usted es parte de esa tribu. Entonces, tenemos que abrir nuestros corazones porque a veces nosotros somos difíciles de abrir nuestro corazón. Nos cerramos a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo hablamos de Primera de Corintios? Hablamos mucho. Ahora, este es el mensaje número ¿qué, hermano Aarón? 11. Vamos en 11 mensajes ya de Segunda de Corintios. Y si les pregunto a ustedes, ¿qué ha hecho hablar en ti? No. Y a veces nosotros somos muy olvidadizos. Y Dios por eso Él dice, te voy a estar hablando una y otra vez. Amén. Entonces, por eso nos pone a nosotros.
Y es el tiempo de rogar, es el tiempo de decir, hermanos, por favor, vámonos, hermanos, abra su corazón, entréguese a Dios, vamos, hermanos. ¿Por qué? Porque es el tiempo de gracia todavía. Pero no descuidemos o no seamos descuidados, porque ese tiempo tiene su fin y está llegando a su fin. Entonces ahorita, hermanos, estamos para aprovechar y para abrir nuestro corazón y decirle, Señor, voy y abro mi corazón. Amén. Debemos ser humildes y recibir la palabra. No tenemos que ser los que se oponen y aún cuestionan. Porque cuando la palabra funciona en nosotros, como resultado es que estamos siendo transformados poco a poco. Poco a poco. Usted tiene que creérselo. Hermano, o sea que Dios, si usted es un hermano, una hermana que abre su corazón, entonces, y Dios le va a escribir a través del que pone a hablar, entonces va a haber una transformación poco a poco. Poco a poco. Amén. A veces no se necesita hablar mucho. A ver si mi hermana Elena me está escuchando, de allá en Denver, Colorado. Y yo creo que esta palabra le decía yo a ella, escúcheme el miércoles y Dios le va a dar una palabra. Miren, porque a veces nosotros queremos hablar la palabra también a las personas, a los que conocemos. Llega un momento en que ellos ya no nos quieren escuchar. Y venimos a ser como Pedro, como el apóstol Pedro. ¿Qué hizo el apóstol Pedro con uno de los oficiales que iba a arrestarlo? A Jesús. Le mochó la oreja con la espada. Y la espada es la palabra, ¿sí o no? Entonces nosotros, si no tenemos cuidado, podemos mochar la oreja a las personas y ya no van a querer escucharnos. Ok. A veces, ¿y qué se necesita ahí? Porque regularmente los que viven en nuestra casa son los que dicen, es que hablas mucho pero no se ve en ti. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita ahí? A veces, hermano, con solamente nuestros hechos, con nuestro testimonio, dice más que 1000 palabras. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que las esposas se ganan a sus maridos sin hablar? O viceversa. ¿Por qué dice la Biblia que los maridos ganan también a sus esposas sin palabras? Dice 1 de Pedro 3:1. Y aparentemente aquí es para la mujer, pero quiero decir que va para la iglesia. ¿Ok? Asimismo dice 1 de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Está hablando de la iglesia, ¿de acuerdo? Para que no vayamos a la hermana, está diciendo que te sujetes. No está hablando de la iglesia. Acuérdense que todo usa aquí Pedro y Pablo usan metáforas, pero está hablando de la iglesia. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea que está hablando de la familia, pero aún está hablando de los de afuera. Necesita ver con nuestro testimonio. Amén. Ok, muy bien. Entonces, vamos a leer otro versículo de 1 Corintios 3. Vamos a leer el versículo 12. Porque estamos hablando nuestro tema es la constitución de los ministros de Dios. Y estamos hablando de esto porque vamos a llegar a un punto. Dice 1 Corintios 3:12. No, perdón, 2 de Corintios, Emily, perdón. 2 de Corintios 3:12. Es que como estuvimos tanto en 1 de Corintios, me quedé con eso. Pero 2 de Corintios 3:12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Dice Pablo, teniendo tal esperanza. ¿Cuál es la esperanza a la cual él se está refiriendo? Si nosotros queremos saber cuál es la esperanza que él está hablando, tendríamos que leer los contextos. Y para descubrir que la esperanza que Pablo menciona aquí es la esperanza de gloria. Recuerdan ustedes que Pablo también, creo que en Colosenses, él dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, hay una esperanza que de todos nosotros. Miren, la gente dice, la esperanza es lo que muere al último. ¿Sí? Todos nosotros tenemos que tener esperanza. ¿Cuál es la esperanza de usted? No la esperanza de México. ¿Cuál es la esperanza de usted como iglesia? ¿Cuál es la esperanza? Que Cristo se vea en nosotros. Ese debe ser nuestra esperanza. Para eso venimos aquí, para eso venimos a la reunión. Entonces,
O sea que Dios, la esperanza de nosotros es que Dios nos va a hacer a la misma imagen del Señor, que tengamos su gloria. Por eso Él ya empezó y Él va de gloria en gloria, poco a poco, de grado en grado. Desde que nosotros, desde el día que creímos, si somos gente que nos abrimos a Dios, somos humildes y decimos, Señor, escribe a través de mi pastor tu palabra, me abro mi corazón. Entonces Él va a empezar a hacer algo en ti y va a haber una transformación poco a poco. ¿Ok? Hasta que lleguemos a tener la misma imagen del Señor. Pablo llegó. El apóstol San Pablo era uno que decía, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Entonces, hermanos, la mayoría de los cristianos saben que la gloria se refiere a la resurrección en el día postero. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Marta y María decían, sí, sé que va a haber resurrección en el día postero. Pero Él no está hablando, hermano, solamente de la gloria en el día postrero, en el día final, sino que está hablando de ahorita. No debemos descuidar que hay una parte importante que Dios está pidiendo de nosotros los cristianos ahora. Dice que ahora es cuando que tenemos que vivir gloriosos para que entonces podamos manifestar. Hay una realidad y hay una manifestación. Hay una realidad y hay una manifestación. La realidad es que hoy día tenemos que vivir una vida gloriosa, es decir, una vida que exprese a Cristo, para que cuando venga Él nos manifestemos. Pues esa es nuestra esperanza. Amén. Hoy muchos cristianos hablan de la gloria y aún dicen, Cristo en mí, la esperanza de gloria, pues citan este versículo. Y tienen el concepto de que algún día serán gloriosos. Dios les va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso, y está bien, es verdad. Pero eso es el concepto que tienen ellos de que serían hasta el día postero. Pero el problema es de que nadie va a ser glorioso allá si no es glorioso aquí, en este momento, en vida. Porque en la venida de Cristo será la manifestación de la vida gloriosa que nosotros llevamos en los 80 años. Por eso hay una necesidad urgente de que nosotros digamos, Señor, aquí estoy, cumple tu voluntad, cumple tu propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Tener un grupo de personas que lo exprese y lo represente. Entonces nosotros tenemos que abrirnos en ese tiempo, decir, clamar. Si no se ve nada de gloria en ti, tienes que clamar. Si no se ve nada de gloria en mí, debo de clamar al Señor, decir, Señor, trabaja en mí, crece en mí, dame de ti. Amén. Dice Primera de Juan 3, 2 al 3. Vamos a leer estos versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3. Y para que corroboremos, ¿ok? Vamos a leer Primera de Juan 3, 2 al 3. Dice, amados, ahora dice, somos hijos de Dios, ya tenemos la vida. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso ningún cristiano hasta ahorita puede decir, hermano, ya la tengo hecha. Ya estoy viviendo a Cristo al 100%. Hubo uno que sí dijo, pero Dios se lo reveló y fue el apóstol San Pablo. Ya estaba a punto de terminar de partir este mundo. Dios le dijo, ya terminaste, Pablo. ¿Habrá alguien de aquí que diga, hermano, yo ya estoy? Creo que todavía seguimos luchando, tenemos que clamar. Hasta el último día de nuestras vidas tenemos que clamar para que nos manifestemos. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, porque Él se va a manifestar, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese es el propósito de Dios. Ese es el deseo de Dios, hermano, que seamos, ¿qué? Semejantes a Él, que tengamos su imagen. Amén. Cuando Él resucitó, dice que más de 500 hermanos lo vieron a la vez. ¿Cuántos han leído ese versículo? Ya lo leímos, ¿no? Estudiamos en Primera de Corintios lo estudiamos. Y se acuerdan ustedes que dice que cuando Él resucitó, más de 500 hermanos lo vieron. O sea que yo vi a Cristo, todos. Y eso es una señal de lo que será en el día postrero.
cuando Él se manifieste, va a haber un Cristo corporativo. Porque todos, imagínense, todos nosotros igualitos a Él. Y ahí se va a manifestar, estos sí son hijos de Dios, son hijos de Dios, son hijos. Ahí está un Cristo, ahí está otro Cristo, es lo que está diciendo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, acuérdense de la esperanza que hablamos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si nosotros no nos purificamos, hermanos, no podemos llegar a tener esta imagen, esta semejanza. No vamos a poder, hermano, manifestarnos con Él. Por eso estamos en el tiempo, estamos en el momento preciso de que clamemos al Señor, de que le digamos al Señor, Señor, por favor, crece en mí. Por favor, Señor, transfórmame, moldéame. Amén. Ahora es cuando hay que estar disfrutando la transformación de gloria en gloria. Acuérdense que esto es poco a poco, es un proceso. No es de la noche a la mañana. Amén. Es verdad que un día vamos a ser gloriosos. Nuestros cuerpos van a ser glorificados. Pero ¿qué de ahora? Si no hay gloria en este tiempo, si no hay expresión, si no se ve Dios en nosotros, eso quiere decir que no estamos siendo transformados de gloria en gloria. Necesitamos esa transformación de gloria en gloria, hermanos. Amén. Entonces, ahora el Señor, aquí a través de Pablo, habla de todos nosotros, pero él ahora va a hablar de los ministros, de los que predicamos. Porque no es cualquier cosa, hermanos, predicar la palabra o ponerse aquí para predicar. Hermanos, esto es algo serio. Yo tengo temor. Y gracias a Dios que no me puse, sino que fuimos enviados a este lugar. Mi esposa y yo fuimos enviados. Si yo me pusiera como pastor, porque hay quienes se ponen, pero yo no me puse, porque es una gran responsabilidad. Porque vamos a ver un poquito más de lo que dice Pablo de la constitución de los ministros del nuevo pacto. Los versículos del 12 al 18 que leímos el domingo, esos versículos sirven para entender la constitución de los ministros del Señor. Algunos cristianos quizás no usan esas palabras, no saben lo que significa constitución, pero gracias a Dios que nosotros hemos aprendido que cuando se habla de la constitución de una persona, se está hablando de lo que esa persona es formado en su ser. A eso se refiere. Hemos usado una palabra o una frase, una expresión que hemos dicho que de lo que comes, de eso te constituyes. Eso es constitución. O sea, lo que está formado esa persona. Y es lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios 4:11. Vamos a leer Efesios 4:11. Y él dice, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó. O sea que él les dio forma. En otras palabras, dice otra versión, él fue quien les dio a unos la capacidad. En otras palabras, cuando dice de constitución, de estar constituido, está hablando de la capacidad. Está diciendo que fue Dios el que capacita. Es Dios el que capacita a los ministros. Oigan bien, es Dios el que capacita a los ministros. Entonces, los ministros nuevo testamentarios no solo son enseñados y adiestrados por Dios, sino que el Espíritu vivificante que mora dentro de ellos los está transformando. O sea que es bien importante entender esto. Por eso le digo que no cualquiera puede estar aquí. O sea, tampoco es que yo me crea mucho, sino que ya les dije por qué estoy aquí. Me acuerdo que un día me dijeron, tú vas a ser pastor, y dije, no, yo paso porque no es cualquier cosa esto. Amén. Entonces, hermanos, los ministros, Dios los capacita, Dios los constituye, pero también ellos también
son transformados de gloria en gloria. Los ministros del Señor tenemos que ser forjados, tenemos que ser transformados, porque no puede ser posible que un hermano que es ministro del Señor se ponga a predicar a la gente algo que no vive. Yo siempre les he dicho que cuando está mi esposa, mejor para mí cuando predico, porque ella sabe, ella me conoce. Porque si yo no viviera lo que estoy hablando, con una mirada, me diría todo. ¿Sí o no? Porque uno puede aparentar, uno puede fingir. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta, hermano, que no se puede hablar aquí algo de lo que uno no vive? Por eso a veces, Señor, y le digo, cuando oro a mi Dios, le digo, eso, Señor, sabes que yo no lo vivo. Y a Él dice, háblalo. Porque ahora quiero que hables. Porque hay cosas, hermano, que uno no vive, pero a veces Dios tienes que hablarlo. Por ejemplo, cuando yo no estaba casado, Dios me metía a hablar del matrimonio. Y muchos hermanos que me conocían, ni está casado, ¿no? Y ahora una otra cosa que que hablamos es de los hijos. Y algunos dirán, ni hijos tiene. Pero tenemos muchos que son bien en la fe, que sí son, ¿verdad? Y el que tiene más hijos rebeldes, ¿quién es? Dios. Y uno de esos soy yo. ¿Sí o no? Entonces, pero ya de otras cosas sí tiene uno que hablar de eso, hermano. O sea, que algo que tú estás experimentando. Pablo, cuando él hablaba, no hablaba doctrina, sino que él hablaba vida a los hermanos. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces se tiene que ver, pues, entonces, por eso la que me califica si es cierto lo que estoy diciendo es mi esposa, sí o no. Y es mejor que esté ella, ¿no? Por eso hemos orado siempre para que ella, me agradezco a mis hermanos que siempre están orando por nosotros, ¿no? Y siempre están diciendo que sea una ayuda idónea para el pastor, siempre están diciendo eso. Y gracias a Dios que nos podemos mover donde quiera, ¿no? Entonces, hermanos, un ministro no puede hablar lo que no está experimentando, ¿de acuerdo? Por eso les decía que hace rato ustedes de que habla de la mujer que no necesita palabras, sino que hechos para ganar a su esposo. Es lo mismo aquí. Entonces, mire, porque corremos el peligro. Porque yo puedo estar hablando las mejores revelaciones, la mejor palabra, pero corro el peligro de ser eliminado. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo, no sea que habiendo sido heraldo, anunciador para otros, yo mismo venga a ser eliminado? O sea, ¿se dan cuenta de lo que está diciendo? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él tenía una preocupación. Por eso él decía, Señor, méteme a experiencia. Él oraba, Pablo siempre oraba que tener la experiencia de Cristo. Entonces, vamos a ver por qué. Cuando el pastor enseña, ustedes se vuelven, decíamos, cartas del pastor. ¿Sí? Ustedes son cartas para mí. Cada vez que venimos a la reunión, ya ahora vengo con esa mentalidad porque ya entendí. Voy a escribir cartas. Y tengo que, con buena letra. O sea, eso es, que sea una palabra bien dada. Amén. Ustedes se vuelven cartas. Entonces, si ustedes son cartas mías, ustedes pueden ser leídas o leídos por las personas de allá afuera. Lo que yo escribo en el corazón de ustedes tiene que reflejarse ante los hombres. Y el domingo en Chimalpa le decía a mis hermanos en Chimalpa que a veces se piensa que los niños se puede uno enseñar cualquier cosita. Pero mi hermana Araceli, ella sabe, ella a veces nos dice, hermano, no puedo hacer lo que ustedes me están pidiendo porque tengo responsabilidad con los niños. Ella ha asumido una gran responsabilidad porque ella
está escribiendo en esos chiquitines. No es de que andar correteando a los niños y que dibujen, es parte. Pero realmente que ellos se lleven una palabra, porque es la oportunidad de nosotros de escribirle en ellos. Porque ya cuando, por ejemplo, Elías ya está yendo a la escuela, ¿no, verdad? ¿O sí? Pero y ahorita es el momento de escribir porque ya va a ser entregado en manos de Faraón. Romy está en manos de Faraón. Pero si los papás en los primeros años le escribieron, le enseñaron, entonces ella, aunque le digan allá en la escuela que no hay Dios, ella lleva fue instruida, una instrucción, una constitución en su ser. Por eso los hermanos, no menospreciemos las clases de los niños. Traigan sus niños a la clase. Deben de traer a sus niños a la clase porque ahorita están ellos viviendo una etapa muy crucial. Se tiene que escribir en sus corazones. Pero también de los grandes, pues. O sea, ustedes tienen que venir como cartas. Decir, aquí estoy, Señor, escríbeme en mi corazón. Usa a mi hermano. Usa a mi hermano para que él me escriba a mi corazón, aquí estoy. Amén. Entonces, hermanos, lo que yo le escribo en el corazón de ustedes tiene que reflejarse ante los hombres, ante todos los hombres, ante su familia, ante sus hijos, ante su pareja, ante las autoridades, ante los vecinos, ante todos. Porque nosotros no somos cristianos a la secreta. ¿Cómo es ser cristiano a la secreta? Que solamente es uno cristiano cuando viene aquí a la reunión los domingos y ya cuando se regresa a casa, se va al trabajo, a la escuela, entonces ahí uno ya no ya no vive o no da testimonio de nuestra fe. ¿Sí? Qué triste sería que tú estuvieras en la escuela o en el trabajo ya muchos años y que nadie se dé cuenta que eres cristiano. O ahí con nuestros vecinos, que en caso de nosotros, ahí donde vivo, la señora sabe que yo soy cristiano. Y hasta cierto punto tenía un poco de temor de rentarle a un pastor su casa. Pero yo creo que hasta ahorita ha visto el testimonio porque aún ahí tenemos que dar testimonio nosotros. ¿Verdad? Imagínense que siendo pastor y peleando con ella ahí, peleando y no pagando renta, porque en eso se ven mucho. Tengo como 2 rentas que me pasé un día y ella se acuerda. Un día me lo dijo. Porque que el hijo no estaba de acuerdo, ¿verdad? La forma, lo que estábamos pagando, querían más. Y ella dice, la señora, la dueña decía, es que yo sé que otros pueden pagar más, pero no sé quiénes son. Ustedes ya sé quiénes son. Y ella me dijo a mí, yo le he dicho a mi hijo que ustedes son puntuales con su renta, solamente usted pasó dos veces un día. Y se acuerda. Entonces dije a mi esposa, no, hay que llevarle a tiempo, porque eso es un testimonio, pues. Amén. Entonces, se dan cuenta que eso tiene que expresar, tiene que reflejarse en nosotros. Esa es la gloria, pues. Si no se ve Cristo en nosotros, si no se ve esa vida, esa gloria en nosotros ante los hombres, ante nuestra familia, ante los hijos, ante la pareja, ante las autoridades, ante los vecinos, si no se ve, entonces no se está escribiendo nada en usted. Y tiene que preocuparse. Imagínese que alguien le diga, te escribí una carta, y cuando llegue la carta y hoja en blanco, ¿qué va a decir usted? Dice que me escribió una carta, pero no dice nada. En blanco todo, imagínese. ¿No? O habrá o necesitaría poner un líquido, ¿no? En química, ¿no? Le ponen un líquido para que salga todo lo que quiso decir. No. Y, hermano, nosotros tenemos que ser cartas abiertas, leídas por todos. Amén. Entonces, hermanos, cuando yo hablo, cuando escribo las cartas, también dice Pablo que a mí
a mí mismo me estoy escribiendo. Les escribo a ustedes y me escribo a mí. Por eso les digo que no puedo hablar algo que no estoy experimentando. Amén. Por cierto, ayer empezamos algo en Chimalpa. Como los hermanos no podemos juntarnos para orar porque muchos están trabajando, no tenemos el mismo horario. Y le pedí a cada familia que dijera qué día podían orar. Pero los primeros que tenían que empezar a orar éramos mi esposa y yo. Entonces anoche empezamos mi esposa y yo. Hoy en ese día, en la noche, hay otra familia que va a orar. Mañana otra familia y así cumplimos la semana. Porque en Chimalpa nos cuesta, porque estamos aquí los martes y los lunes. Estamos orando. Y yo sé que mis hermanos que no vienen, yo sé que están orando, yo los conozco. Pero en Chimalpa es un poquito difícil, pero ya ayer les dije, ¿saben qué? Necesitamos orar. De por sí estamos reuniéndonos cada 15 días, no, necesitamos, entonces ya empezamos eso. Pero los primeros que empezaron ayer, ¿quiénes creen ustedes? Mi esposa y yo. Por eso que se imaginen ustedes, oren ustedes y yo viendo el fútbol ahí sin ninguna preocupación. Entonces, hermano, no me estoy escribiendo en mí. Amén. Entonces, hermanos, antes de conocer estas verdades que estamos hablando, fíjense, hermano, lo que hace uno como ministro, pero Dios lo va enseñando. Por eso les dije que no es cualquier cosa. Miren, yo cuando inicié de pastor, porque el pastor sabe cómo están las ovejas, ¿no? Y también ciertos hermanos se acercan a uno y le dicen, hermano, fulano está haciendo esto, hábleles de eso, ¿no? Hábleles de eso. Entonces uno prepara, yo lo que hacía era preparaba una prédica para el fulano. Vamos a poner un ejemplo, yo sé que él no se enoja. Vamos a decir que sé algo de Aarón y entonces empiezo a preparar uno para él, ¿verdad? Y supongamos que mi hermana me dijo, hable de eso, pastor, ¿no? Ok. Dele duro, ¿ah? Entonces, pero, ¿sabes lo que me pasaba a mí en esas situaciones? Porque así no trabaja Dios. Ese hermano a quien iba dirigida la palabra, la prédica, no venía a la reunión. Y sufría yo. Y ahora decía, ¿a quién le voy a predicar entonces? ¿Verdad? Entonces, hermano, así no funciona. Porque a veces, y por eso le llaman piedrica, dice. La piedricación, me piedricó el pastor. Y a veces pareciera que así es, ¿no? Pero Dios me fue corrigiendo. Me ha estado corrigiendo y ya no. Y la verdad, ahora las prédicas lo hago para todos ustedes. Porque necesito escribir en el corazón de ustedes, no para uno. Y a veces se enojan, hermano, usted lo dijo, sí, lo dije por usted y por todos. ¿Sí, no? Porque a veces pareciera que le cuentan al pastor, ¿no? De nuestra vida y ¿quién le dijo? ¿Quién le llevó el chisme? No, es que Dios quiere ministrar tu vida, quiere purificarte y escribir algo nuevo en tu corazón. Amén. Ok, entonces, pero ya gracias a Dios porque ya no sufro, porque ya no predico para un hermano, predico para todos, porque fui puesto para escribir el corazón de ustedes. Amén. Entonces, ustedes son cartas mías y aún podríamos decir que yo soy carta de ustedes, porque también ustedes pueden leer en mi corazón. Amén. Por eso necesitamos abrir a los hermanos, porque los hermanos se dan cuenta quién es uno. Hoy en la mañana estaba hablando con una hermana y me dijo, hermano, usted empezó a decir mis virtudes, ¿no? Bueno, lo que Dios ha trabajado, lo que ella observa en mí. Y lo primero que me dice a mí es, hermano, es que usted es humilde. Usted no es orgulloso. Y le dije, imagínese, me hubiera dicho lo contrario, ¿no? Pero me dijo eso, entonces está leyendo algo en mí. Y no es porque yo, para vanagloriarme, sino que es Cristo lo que está escribiendo. Y algunas personas le van a decir a usted, oye, usted es diferente, ¿no? Usted no es igual que los demás. Usted es diferente. Están leyendo algo en usted, lo que se está escribiendo. Amén. Muchos siervos del Señor no han entendido que al enseñar a los hermanos, ellos mismos se están enseñando. Al no entender esto, fíjense que qué triste sería que cuando Dios juzgue a todos nosotros, y aún juzgue a los pastores, porque dice Hebreos que nosotros vamos a dar cuenta de sus almas de ustedes.
Porque a veces se cree que no, que el pastor no hace nada y no, lleva mucha responsabilidad, porque un día, fíjense que a ustedes con los papás les van a pedir cuentas de sus hijos, ¿sí o no? Porque Dios les prestó a ustedes. Ahora a mí, Dios me va a pedir cuenta de todos ustedes, de lo de Chimalpa y aún los que están en Facebook. Me va a pedir cuentas, por eso cuando me paro aquí, Señor, sé tú. Y mi esposa sabe que me meto ahí, a veces no le digo nada, pero no entiendo. Y ya cuando le digo al Señor, Señor, háblame, dame palabra, y Él abre. Y Él abre. Entonces, hermanos, qué triste sería que a los pastores el Señor me diga, imagínense que Él me dijera allá, cuando estemos en el tribunal de Cristo, ¿sabes qué? Tú te parabas a hablar, eras un hablador. Tú nunca viviste lo que enseñabas a tus hermanos, a los hermanos. Y que Él me diga, mira, y aunque hablaste palabra de verdad, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Mira, lo que hablaste sí produjo, porque no soy yo, sino que es Dios. Porque puedo hablarles a ustedes la verdad, la revelación divina, y yo no, y en mi corazón puede ser que no se esté escribiendo nada. Pero en ustedes sí. Y que Dios me diga a mí, mira, todos ellos son vencedores y tú, derrotado. Te vas a las tinieblas de afuera, a la disciplina, al lloro y al crujir de diente. Y imagínense, hermano, yo los voy a estar viendo todos ustedes, vencedores entrando al reino y yo a la disciplina. Qué triste sería eso, ¿no? Triste. Por eso, hermano, todos estamos caminando. Debemos ser transformados de gloria en gloria. Porque como pastor no crean que ya la tengo hecha. Estoy luchando igual que ustedes. Vamos caminando igual que solamente que Dios me puso aquí. Él me puso, entonces no puede decirle que no. Mire lo que dijo Pablo en 2 Timoteo 4, 7 al 8. 2 Timoteo 4, 7 al 8. Porque lo bonito sería que Dios nos diga a todos nosotros ¿cómo dice el versículo? Buen siervo y fiel, ¿sí? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, imagínense todos cantando, todos alabando. Pero imagínense, hermano, que su servilleta bien derrotado allá. Por eso yo estoy luchando, estoy clamando igual. Dice 2 Timoteo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso sería lo bonito, ¿no? Que todos nosotros, hermano, Dios nos dé esa corona. Entonces que Dios nos ayude a que esto en nosotros se haga una realidad. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen versículos favoritos y que se los han aprendido de memoria? Levante la mano, ¿quién tiene un versículo favorito? Levanten, no. La otra les dije, levanten la mano para que se los mochen. No, ahora no. No, levante la mano, de verdad. Levante la mano, ¿sí? ¿Tienen versículo de usted? Y usted le gusta ese versículo, ¿ok? Ahora quiero decirle algo. Agréguele otro versículo a esos favoritos. ¿Sabe cuál versículo es? 2 Corintios 3:18. ¿Sí? ¿Sí van a hacer eso? ¿Sí? Vamos a hacer eso, ¿sí? El próximo domingo les voy a preguntar, y todos en coro aquí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así lo vamos a decir, ¿eh? Así cantadito. ¿Sí o no? Entonces van a agregar ¿qué? 2 Corintios 3:18 a sus versículos favoritos. Así como, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. ¿Okay? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es el Juan 11:37? ¿Cuál? Jesús lloró. También otro versículo favorito de los jóvenes. Yo cuando era joven, más joven, teníamos concursos de versículos. Y yo siempre buscaba los cortitos. Decía también los cortitos de Éxodo 20. No hurtarás, no matarás, ¿no? Y así ganaba yo. Bueno. Miren lo que dice otro versículo. Perdón, otra versión. Este versículo de 2 Corintios 3:18. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, de acuerdo a este versículo, nosotros somos como espejos que miran y reflejan la gloria del Señor. Quiere decir que cuando tú te ves en Cristo como espejo, el espejo tiene que decirte que te ves igual a Dios, que te ves igual a Cristo, quiere decir. Porque el espejo no miente. ¿Verdad que cuando nos levantamos todos los días, qué hacemos? Bueno, hacemos muchas cosas, pero una de las cosas que hacemos es vamos al espejo, ¿sí o no? ¿O seré el único vanidoso que voy al espejo? Sobre todo las mujeres, ¿sí o no? Las mujeres van a verse en el espejo. ¿Para qué? Para ver cómo están. Si están peinadas o están desgreñadas. ¿Sí o no? Entonces, hermano, así, nosotros cuando tenemos que ir al espejo todo el tiempo. Tanto Cristo es el espejo, nosotros somos el espejo. Porque como espejo reflejamos la gloria de Cristo. Amén. Entonces, en este versículo 18 nos muestra cómo se producen los ministros del Señor. Porque regularmente para la gente y para muchos de nosotros, la manera en que viene a ser una persona ministro, es decir, pastor, es si va al instituto, es si fue al seminario, si fue al instituto por unos 3 o 4 años, o si tiene una licenciatura en teología. Si tiene todos esos títulos, es un ministro graduado. Así piensan muchas personas. Pero la Biblia no respalda esos diplomas, porque dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituye. Porque cuando el Señor nos juzgue, no nos va a juzgar por nuestros títulos, sino que Él nos va a juzgar de cuánto fuimos transformados, si fuimos transformados de gloria en gloria. Entonces el versículo 18 es clave para que nosotros seamos ministros del nuevo pacto. Entonces tenemos que ser humildes y siempre clamar al Señor, porque Pablo está diciendo también que Él nos está mostrando lo que le pasó a los israelitas, y lo que le pasó a ellos nos puede pasar a nosotros, porque podemos estar por otras cosas y no entender lo que Dios nos está mostrando en su palabra. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel, a los israelitas? Dice que se les embotó el entendimiento. ¿Qué se embotó? Se endureció, se nubló, no vieron. Y a nosotros se nos puede embotar el entendimiento si no tenemos cuidado. Por eso tenemos que venir y abrirnos. Decir, Señor, aquí estoy. Yo no sé nada, por favor escribe. Amén. Versículo 15 de 2 Corintios 3, vamos a ir para terminar. 2 Corintios 3, 15 dice: como el entendimiento de ellos se embotó, dice el 3:15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, aquí nos está diciendo Pablo que para que alguien sea un ministro verdadero del Señor, ¿qué necesita? Necesita ir al instituto, necesita ir al seminario. Está diciendo aquí que se convierta al Señor.
Hace tiempo en Oaxaca, cuando yo tenía mis 10, 11 años, yo oía a platicar a mi papá y a mis tíos, que eran los creyentes de esa iglesia, que en el pueblo siguiente había un hermano que era pastor, pero ni bautizado era. Imagínense cómo estaba. Ni bautizado era él, y él era el que daba la palabra ahí. Porque ¿cómo es que uno se convierte al Señor? Marcos 3:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es nuestra conversión. Amén. Entonces, hermanos, para que alguien sea un ministro verdadero del Señor, necesita convertirse al Señor y también ser transformado de gloria en gloria. Ese es un ministro. Por eso les decía que yo no puedo hablar algo que no está pasando en mi vida. Para poder entender lo que Pablo escribió, tenemos que analizar su vida. Porque él dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Él tenía esa experiencia, Pablo. Debemos entender quién era Pablo antes de venir a ser el escritor de las epístolas y ministro del nuevo pacto. Él mismo dice que él era judío. Era un judío, era un fariseo, era un principal, era maestro del Antiguo Testamento. Es más, él vino a ser, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él perseguía a la iglesia, ese era Pablo. Él persiguió a todos los judíos que se convirtieron a Cristo. Y él los persiguió hasta matarlos. ¿Por qué lo hacía así? Porque tenía velo en su corazón, él no veía. Él pensaba que estaba bien en su religión. Y así estábamos nosotros. Cuando uno lee Hechos capítulo 9, ahí encontramos la conversión de Pablo. Y ahí nos narra que cuando iba Pablo camino a Damasco, dice que se le apareció una gran luz. Entonces fijemos cómo el Señor lo cautivó. Antes en su vida antigua, él era un maestro del Antiguo Testamento. Él era fariseo, él era maestro. Pero ¿saben qué? No entendía nada del nuevo pacto. Por eso andaba persiguiendo a los hermanos. Esa era la imagen de todos nosotros antes de venir a Cristo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hablamos mal de los que eran cristianos? ¿A cuántos de nosotros nos llegó o nos caían mal los cristianos? Se me hace que ustedes eran unos angelitos. Pero hay mucha gente que no quiere a los cristianos. No querían a los... De hecho, creo que usted era uno de esos que no quería nada con los cristianos. Es más, si la esposa era la que se había convertido a Cristo, el varón era el que odiaba al pastor, no quería nada a los cristianos. Y ese era Pablo, pues. ¿Por qué odiábamos a los cristianos? ¿Por qué no nos caía bien el pastor? Porque no veíamos más y creíamos que estábamos bien. Pero no sabíamos que el diablo nos tenía engañados. Porque ustedes saben que el diablo usa la religión, usa las falsas doctrinas, usa las falsas enseñanzas para engañar a las personas. Es por eso que cuando nosotros hablamos a las personas dicen, no, yo no necesito eso. Yo estoy bien en mi religión. Para mí mi religión es buena, me lo transmitieron mis padres y ahí me voy a quedar. Ahí nací y ahí me voy a morir. ¿Cuántos de ustedes han escuchado personas decir eso? O usted fue uno de los que dijo eso. Pero no se dan cuenta de lo que están hablando porque están llenos de escamas. Esa es la razón por la que Pablo, a él se le apareció una gran luz. ¿Por qué? Porque lo que quería mostrar Dios era que él no veía. Él estaba ciego. Así como nosotros antes de venir a Cristo estábamos ciegos. Creíamos que lo que hacíamos estaba bien, que era lo mejor. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos. Cuando se nos abrieron los ojos, cuando nos convertimos a Cristo. Y mientras estamos siendo transformados de gloria en gloria,
se nos están abriendo más. Porque mentiríamos si dijéramos que ya vemos todo. Pablo dijo, en parte veo, en parte creo. Pero llegará un día en que se van a correr el velo totalmente. Por eso, hermano, todavía los cristianos andamos como Tomás, hasta no ver, no creer. Hermano, necesitamos orar al Señor para que Él abra nuestros ojos. Nosotros éramos Pablo. En Hechos leemos que ¿qué hicieron con Pablo cuando él se le apareció esa gran luz? Dice que él cayó del camello, del caballo donde iba, de la mula, de la burra donde iba. No sabemos en dónde iba montado, porque la Biblia no dice. Algunos creen que era el caballo, pero no dice. Bueno, vamos a decir que era el caballo. Cuando él se cayó del caballo, por esa gran luz, dice que él quedó ciego. ¿Qué hicieron con él? Lo llevaron a la casa de uno de los discípulos del Señor que se llamaba Ananías. Y este discípulo, cuando oró por Pablo, dice que al instante se le cayeron como escamas de los ojos. Entonces él pudo ver. Y vamos a leer este último versículo para terminar. Hechos 9, 15 al 20. Ahí nos narra. Y porque Ananías tenía miedo, porque él sabía quién era Pablo. Él tenía miedo para ir a orar por Pablo. Dice Hechos 9, 15 al 20. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Él estaba ciego, ¿sí o no? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Vemos la conversión de Pablo. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Mira, hermano, a veces nosotros, por eso le decía que la mentalidad de muchas personas es de que para que tú prediques necesitas ir a un instituto. Pero si te has convertido a Cristo, solamente Él es el que te capacita para que prediques. Y Pablo, ¿qué era lo que predicaba? ¿Qué era lo que él decía? Que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Él no decía mucho más. Era sus momentos, sus inicios. Y ya después Dios fue dando revelación. Pero hermano, nosotros tenemos que predicar la palabra, ¿no? Entonces, esto que leímos indica que solo hasta que una persona se convierte al Señor es que puede ver y es transformado poco a poco. Así es como Pablo vino a ser un ministro y un escritor maravilloso para enseñarnos a nosotros la realidad del Evangelio. Necesitamos convertirnos y ser transformados. No solamente debo de predicar para que ustedes sean transformados. Yo debo de predicar para que ustedes sean transformados y yo también debo de ser transformado. Amén. Porque no sea que habiendo sido heraldo para ustedes, yo mismo venga a ser eliminado. Amén, hermanos. Entonces se dan cuenta lo que Dios nos quiere decir a través de estos versículos de 2 de Corintios 3. Entonces acuérdense del versículo. ¿Cuál fue el versículo que tienen que agregar a sus favoritos? 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién se lo aprendió? ¿No? ¿Todavía no? ¿No? ¿Le doy chance el domingo? ¿Sí? Y si no aprenden el domingo, sí se lo aprenden. Ustedes son bien inteligentes. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar.
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, tocar tu palabra. Señor, que esta palabra se haya escrito en los corazones de mis hermanos, como también se ha escrito en mi corazón. Ayúdanos, amado Dios, porque nos estás mostrando lo que somos los ministros del nuevo pacto. Y Señor, cómo es que nosotros estamos siendo transformados, que es de gloria en gloria, porque nosotros venimos a ser como ese espejo que reflejamos tu gloria para que otros vean, para que otros puedan leer lo que está escrito en nuestros corazones. Señor, gracias porque nos estás metiendo a experiencia y oramos, amado Dios, para que tú seas con nosotros en esta hora, Padre. Señor, oramos por nuestros hermanos que están en Chimalpa, por nuestros hermanos que nos vieron, Señor, a través de Facebook. Señor, oramos para que tú guardes sus corazones y que ellos también anhelen la transformación, el crecimiento, Padre. Gracias en esta hora, gracias por tu palabra. Señor, te damos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.